Hay historias que no vienen de este mundo y esta noche vas a escucharlas. Si alguna vez escuchaste algo en la noche y no había nadie, entonces ya sabes que no todo termina cuando alguien muere. Si estás aquí es porque ya cruzaste y esta noche no estás solo, estás del lado de los muertos. En Canelas, Durango, los viejos decían que había una regla que no se rompía jamás. Si una curandera te pedía cargar al niño sola, había que decir que no. No importaba si había curado fiebres, espantos o empachos durante años. Si pedía quedarse a solas con un recién nacido, había que negarse, porque, según los más antiguos, había mujeres que sabían curar a los hijos de Dios, y otras que solo aprendían a marcarlos para llevárselos después. Pero en Canelas ya casi nadie repetía esa advertencia en voz alta. El pueblo era pequeño y silencioso, casas de adobe y lámina, corrales viejos, humo saliendo de las cocinas al amanecer. Más allá de las últimas casas empezaban los caminos de tierra, luego el monte, luego los cerros que parecían cerrarse sobre el pueblo cuando caía la noche. Había una capilla pequeña con campana agrietada y una costumbre de mirar hacia abajo cuando alguien nombraba cosas que era mejor no llamar. Doña Jacinta llevaba más de 30 años entrando a las casas. Curaba con huevos, hierbas, alcohol de romero, rezos y humo de copal. A los niños les levantaba el mal de ojo. Muchos decían que gracias a ella habían salvado hijos, partos y noches enteras de calentura. Por eso nadie dudó cuando entró a la casa de Mateo y Rosa apenas 3 días después de que naciera Tomás. El niño había llegado pequeño, pero fuerte. Rosa no quería que nadie lo tocara todavía. Lo había esperado durante años. Había perdido 2 embarazos antes de que ese niño llegara a sus brazos. Pero la suegra insistió. Dijo que doña Jacinta era buena. Dijo que cuando un bebé llegaba en luna menguante había que protegerlo del aire y de las miradas. Doña Jacinta llegó al atardecer, con el rebozo apretado y una canasta de palma. Mateo recordó después que los perros del patio no dejaron de gruñir mientras ella estuvo ahí. No ladraban, no se acercaban, solo enseñaban los dientes, con el pelo erizado y los ojos fijos en la puerta. La vieja dijo que no hacía falta espantarlos. Dijo que los animales siempre se inquietaban cuando había mucho mal puesto sobre una criatura nueva. Doña Jacinta miró el techo, la cuna, la ventana. Luego tomó al niño con una facilidad que hizo sentir a Rosa que se lo arrancaban. Le sopló 3 veces en la frente, le pasó un huevo por el pecho, murmuró unas palabras que sonaban a rezo, pero demasiado rápidas, demasiado secas. Después pidió quedarse sola con él un momento. Quiso decir que no, lo pensó, pero doña Jacinta la miró con una tranquilidad tan vieja que terminó obedeciendo. Mateo salió con su mujer al patio. Esperaron junto a la puerta. Desde dentro no se oyó llanto, no se oyó arrullo, no se oyó nada. Cuando entraron otra vez, Tomás estaba dormido, demasiado quieto, con una pequeña mancha oscura debajo de la clavícula. Doña Jacinta dijo que era normal, dijo que el mal de ojo cuando se iba dejaba señales. Les ordenó no sacar al niño de noche, no dejar espejos destapados y no volver a subir al cerro después de la última campanada. Luego se fue sin mirar atrás. Esa misma noche el bebé dejó de llorar como lloran los niños. Emitía un sonido bajo, ronco, como si el aire le saliera rozando algo seco dentro del pecho. Rosa no durmió. Juraba que a ratos el cuarto olía a tierra mojada y pelo quemado. Mateo intentó calmarla, pero al amanecer encontró tierra fina bajo la cuna, y la ventana, cerrada por dentro, tenía marcada la silueta de una mano en el vidrio empañado. Para la tarde, Tomás ya no quería comer. Doña Jacinta volvió sin que la llamaran. Dijo que había soñado al niño.
Dijo que seguía cargado, se metió otra vez al cuarto y Rosa sintió un miedo que le subió como fiebre por la nuca. Esta vez no quiso dejarla sola. La curandera no discutió. Sacó de su bolso una bolsita roja, la colgó en la cuna y dijo que en 3 días el pequeño lo estaría limpio. Antes de irse, se inclinó sobre él y le susurró algo al oído. Rosa no alcanzó a notarse a entender qué, pero juró que el niño abrió los ojos y miró hacia la puerta, no hacia la mujer que lo tocaba. En la misma semana, el hijo recién nacido de los Valdés amaneció con una fiebre que ningún remedio bajaba. La niña de los Carrillo dejó de dormir y pasaba las noches mirando el rincón más oscuro del cuarto, sonriendo sola, y una mujer de la parte alta empezó a decir que cada madrugada veía una cabra negra parada a la distancia, inmóvil, arriba del camino que daba al cerro. Nadie le creyó. El único que no se burló fue el padre Gabriel. Hacía años que estaba retirado, pero el pueblo seguía buscándolo. Vivía solo detrás de la capilla, en 2 cuartos con piso de cemento, santos viejos y una mesa donde casi siempre había velas encendidas. Había enterrado a una hermana, perdido a un sobrino en la sierra y visto marcharse al resto de su familia. Se fue quedando solo, como si el pueblo le hubiera dejado únicamente las confesiones. Rosa fue a verlo al 3er día. Llevaba al niño envuelto hasta los ojos. El padre Gabriel lo vio apenas y no lo tocó. Primero le preguntó si doña Jacinta había pedido quedarse sola con él. Rosa sintió que la sangre se le enfriaba. Le dijo que sí. Luego le habló de una advertencia que su abuelo le había repetido cuando él todavía era muchacho. En Canelas, muchos años atrás, desaparecieron varios bebés en temporadas de seca. Nunca hubo culpable, solo rumores. Una mujer que curaba y que subía al cerro de noche. Un animal negro junto a las veredas, campanas sonando sin manos y madres que encontraban tierra en la cuna antes de que sus hijos se apagaran. El padre Gabriel admitió que siempre quiso creer que eran historias deformadas por el miedo, pero cuando empezó a escuchar otra vez lo mismo, supo que algo había regresado o que nunca se había ido. Mateo no quiso oír nada de eso. Dijo que el cura estaba viejo. Dijo que el niño necesitaba medicina, no cuentos. Bajó a la cabecera, buscó ayuda, compró jarabes y gotas, pero nada cambió. Tomás mamaba apenas, dormía a sobresaltos y cada amanecer la mancha, bajo la clavícula, se veía más negra, más definida, como si algo la estuviera dibujando desde adentro. La noche del 7º día, los perros del pueblo empezaron a aullar al mismo tiempo. No fue ni un ladrido común, fue un aullido largo que se fue encendiendo de patio en patio hasta envolver todo Canelas. Mateo salió con la escopeta vieja. Otros hombres hicieron lo mismo, y allá arriba, recortada contra la oscuridad del cerro, estaba la cabra, negra, grande, inmóvil. No comía, no caminaba, no volteaba la cabeza, solo estaba ahí, como si hubiera esperado que el pueblo entero la mirara. Uno de los hombres quiso dispararle. El padre Gabriel le bajó el arma de un manotazo. Dijo que no la llamaran más de lo que ya estaba llamada. A la mañana siguiente, el bebé de los Valdés desapareció. La cuna no estaba rota. La ventana seguía cerrada. La madre despertó con el pecho mojado de leche y las uñas llenas de tierra. Sobre la cobija del niño quedó un mechón de pelo negro, áspero, imposible de confundir con pelo humano. El pueblo se quebró un poco ahí. Mateo empezó a vigilar a doña Jacinta. La veía entrar y salir de casas ajenas. La veía detenerse frente a la capilla y bajar la vista, pero nunca entrar. Una tarde la encontró comprando manta, sal gruesa y velas negras en la tienda. Esa misma noche, sin decirle a Rosa, la siguió. La curandera salió después de la última campanada. No llevaba lámpara, parecía conocer el monte por memoria. Subió por un sendero estrecho, entre piedras y espinos,
hasta una parte alta del cerro donde el aire olía diferente, más caliente, más podrido. Cuando llegó a un claro rodeado de rocas negras, la vio. Había una cruz clavada al revés entre la tierra. Alrededor ardían 4 velas bajas. Había plumas, huesos de animales pequeños, pedazos de manta infantil y algo que parecía una sonaja rota. Doña Jacinta se arrodilló frente a la cruz, inclinó la cabeza 3 veces y besó la tierra. Luego levantó las manos hacia la oscuridad y dijo con una voz que ya no sonaba a ella: «Mi señor del cerro, ya casi te entrego el que sigue». Entonces la cabra salió de entre las piedras. No caminó como caminan los animales, parecía deslizarse. El fuego apenas le dibujó los cuernos, el lomo inmenso y unos ojos hundidos, anaranjados, demasiado atentos. Doña Jacinta se inclinó otra vez ante ella, y la cabra, sin abrir el hocico, respondió. Mateo no oyó palabras, oyó 2 voces al mismo tiempo, una grave y una aguda, una cerca del suelo y otra como si viniera de muy abajo. Retrocedió sin querer, pisó una rama, el crujido sonó como un disparo, la cabra levantó la cabeza y por un segundo Mateo tuvo la certeza de que aquello no era una cabeza animal. La forma estaba mal, los ojos estaban demasiado al frente y debajo del hocico creyó ver algo parecido a una sonrisa humana. Corrió cuesta abajo casi sin sentir el suelo. Llegó a su casa vomitando, blanco, sin voz. Rosa quiso saber qué había visto. Él solo pudo cerrar puertas, tapar ventanas y tomar al niño entre los brazos. Al día siguiente fue con el padre Gabriel. El viejo no se sorprendió. Abrió un cajón y sacó un cuaderno antiguo, lleno de nombres, fechas y notas temblorosas. Ahí estaban los registros de otros niños, muertos, desaparecidos, marcados. También había una frase repetida en varias páginas, escrita por otro sacerdote mucho antes que él. No sube a rezar, sube a entregar. El padre Gabriel confesó entonces lo peor. Años atrás había sospechado de doña Jacinta. La vio una madrugada regresar del cerro con el vestido manchado y un bulto vacío entre los brazos. No hizo nada. Pensó enfrentarla, pero un día la mujer apareció en la puerta de la capilla y le habló de su sobrino desaparecido en la sierra. Le prometió que un día sabría dónde quedó su cuerpo si la dejaba en paz. El cura calló, y desde entonces cargaba esa cobardía como una piedra. Esa noche, mientras Mateo reunía a los padres de los bebés enfermos, Rosa descubrió que Tomás no estaba en la cuna. La manta seguía tibia, la ventana seguía cerrada, pero la bolsita roja que doña Jacinta había colgado estaba abierta en el piso, vacía, y el cuarto olía a sangre fresca y pelo quemado. Rosa gritó como si se desgarrara. El pueblo entero subió al cerro, hombres con machetes, mujeres con velas, el padre Gabriel con un crucifijo viejo apretado contra el pecho. Nadie hablaba, solo se oían los pasos, el viento y más arriba, una campana lejana que no podía estar sonando porque nadie la tocaba. En el claro estaban las velas encendidas otra vez. Doña Jacinta esperaba de rodillas. Frente a ella, sobre una piedra ancha, estaba Tomás envuelto en manta, quieto. Detrás se alzaba la cabra negra, más grande de lo que Mateo recordaba. O quizá ya no era solo la cabra, el cuerpo parecía estirarse en la oscuridad, y cuando el viento giró, la sombra que arrojó sobre las rocas no fue la sombra de un animal, fue la sombra de algo erguido. El padre Gabriel avanzó primero, le pidió a doña Jacinta que entregara al niño. Le dijo su nombre como si todavía pudiera llamarla de regreso. La mujer volteó despacio. Su cara no tenía miedo, tenía cansancio, un cansancio viejo, lleno de rencor. Dijo que todos habían ido con ella alguna vez, que todos pedían milagros cuando el monte apretaba, cuando la fiebre subía, cuando el dinero faltaba. Dijo que el pueblo la hizo santa cuando le convenía y bruja
cuando necesitó un culpable. Luego señaló a la cabra, o a lo que ya no podía llamarse así, y dijo que el cerro siempre cobraba, que ella solo aprendió a pagar antes de que le quitaran todo. Mateo se lanzó por el niño. No llegó. La tierra bajo sus pies tembló. Las velas se apagaron al mismo tiempo. La presencia detrás de la piedra dio un paso al frente y el aire se llenó de ese olor espeso, a sangre vieja y lana quemada. Muchos corrieron, otros cayeron de rodillas. Rosa siguió avanzando, aunque lloraba sin aliento. Entonces el padre Gabriel levantó el crucifijo y empezó a rezar. No gritó, rezó como rezan los hombres que ya no tienen nada que conservar. La voz le temblaba, pero no se quebró, y mientras lo hacía, la forma negra pareció vacilar. No retrocedió, solo cambió, como si la piel de cabra le quedara chica, como si por dentro hubiera algo queriendo enderezarse del todo. Doña Jacinta chilló, no como mujer, como animal herido. Corrió hacia la piedra, tomó al niño y en ese instante Rosa llegó a ella. La golpeó con las manos, con las uñas, con toda la culpa y el miedo acumulados. Mateo se levantó también. Entre ambos le arrancaron a Tomás del pecho. El bebé lloró por primera vez en días. Un llanto seco, débil, pero humano. Y ese sonido pareció enfurecer lo que estaba en el claro. La sombra se vino encima. Nadie pudo contar después qué vio exactamente. Algunos juraron que fueron cuernos, otros manos negras, otros una cara de hombre cosida sobre un hocico. Lo único seguro fue el grito del padre Gabriel, un grito corto, brutal, que terminó de golpe cuando la oscuridad lo cubrió por completo. Después vino el viento, tan fuerte que tumbó a varios. Las piedras rodaron, la cruz invertida se partió en dos, y doña Jacinta, en lugar de huir hacia el pueblo, se arrastró hacia la entidad como quien regresa con su dueño. Nadie la volvió a ver salir de ahí. Cuando amaneció, el claro estaba vacío. No había cabra, no había cuerpo del padre Gabriel, no había rastro de la curandera, solo la tierra revuelta, las velas apagadas y un surco largo que bajaba entre las piedras, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado monte adentro. Mateo y Rosa regresaron con Tomás vivo, pero la mancha negra bajo su clavícula nunca se borró. Canelas siguió de pie. La gente volvió a trabajar, a criar animales y a rezar en la capilla con un silencio más pesado que antes. Nadie volvió a nombrar a doña Jacinta en voz alta. Nadie subió al cerro después de la última campanada, y cuando nacía un niño, las madres cerraban puertas, tapaban espejos y no dejaban que nadie, por respetado que fuera, lo cargara a solas. Pero eso no significa que terminara. A veces, en noches sin luna, los perros del pueblo vuelven a aullar todos a la misma hora. Algunas mujeres juran ver una figura negra, inmóvil, arriba del camino, mirando hacia las casas donde hay recién nacidos. Y Rosa, cada vez que baña a Tomás, ya más grande, ya callado de más para su edad, mira la marca oscura en su pecho y siente lo mismo que sintió aquella primera vez, que algo no se fue, solo aprendió a esperar, porque hay pueblos donde el mal no entra rompiendo puertas, entra cuando le abren por confianza. Y en Canelas, Durango, todavía hay gente que baja la voz al decir que cuando el viento sopla desde el cerro, a veces se escucha una campana vieja y dos voces rezando al mismo tiempo. Hay historias que no terminan cuando alguien muere. Algunas solo están esperando a que alguien las escuche. Si llegaste hasta aquí, es porque algo te trajo, y ahora ya lo sabes. No todas las historias pertenecen a este mundo. Te leo en los comentarios, y si alguna vez viviste algo extraño, cuéntamelo.